Hola, ¿cómo están? Este video es para explicar y hablar a profundidad acerca de varios temas relacionados con la pedagogía en el México contemporáneo. Comencemos. La pedagogía en el México contemporáneo. La educación contemporánea presenta grados de desarrollo que impulsan a investigadores, docentes y epistemólogos a su conocimiento, comprensión y valoración en condiciones diferentes a las del pasado reciente. La educación contemporánea se trata de vincular el aprendizaje escolar con las vidas que llevamos y eso significa cambiar la forma en que hacemos la escuela o sabiendas deliberada e intencionalmente. La educación en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 abre la posibilidad de educación para todos, estableciendo las obligaciones de los diferentes estados de la Federación y de los municipios a contribuir el gasto educativo a fin de brindar un servicio público a toda la población de manera coordinada en toda la República. La Constitución de 1917 constituye un referente histórico indispensable para entender el desarrollo educativo del siglo XX y de estos inicios del siglo XXI. Puso las bases de la obligación de Estado de ofrecer educación a toda la población del país. En el artículo tercero de la Constitución de 1917 dice: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se otorgó por primera vez un rango constitucional al derecho de todo mexicano para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. La educación universitaria. Puebla, Michoacán, el suroeste, Guadalajara y San Luis Potosí. La reforma universitaria supone el despliegue de la función de extensión que permite recrear la misión social de la universidad a partir de asumir al conocimiento como una construcción social en donde la sociedad se beneficia con sus aportes y la universidad se enriquece con otros saberes. La reforma universitaria impulsó a que tuviéramos más libertad, justicia, democracia y nivel académico en las universidades, y a que quienes pasan por su seno tengan asimismo la oportunidad de elevar su conciencia social y de comprometerse en consecuencia en la sociedad en que viven. José Vasconcelos y la educación en México. José María Albino Vasconcelos Calderón se desempeñó como titular de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato presidencial, secretario de Educación Pública y miembro fundador del Colegio de México. Los objetivos del modelo vasconcelista eran claros. La educación debía ser función exclusiva del Estado, laica, gratuita y obligatoria. Para Vasconcelos, el crecimiento y progreso nacional se basa en la revolución educativa del pueblo. Solo a través de la educación de las masas es como se podía llegar a la transformación de nuevos ciudadanos. Por ello, la prioridad de crear escuelas rurales, primarias y técnicas, además de emprender una cruzada contra la ignorancia y el analfabetismo, a favor de la educación indígena. La fundación de la SEP, 1921. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, es una de las 20 secretarías del Estado que conforman el gabinete legal del presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal con funciones de Ministerio de Educación. Es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de educación. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, medida que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Fue considerado
el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. El cardenismo y la educación superior privada, Tecnológico de Monterrey. Al hablar de educación superior privada en México, no se alude a universidades o institutos de élite. Se hace referencia a un grupo de instituciones que ofrecen educación superior para distintos sectores de la población. La educación superior pública y privada, como el conjunto de las actividades educativas nacionales, está normada constitucionalmente por lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana de 1917, en la que establece que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El modelo de educación socialista de Cárdenas. La educación formó parte del proyecto revolucionario cardenista y se distinguió por una mirada integral de lo que significa educar. La idea de fondo era construir, bajo control directo del gobierno federal, un modelo educativo inspirado en la doctrina de la Revolución Mexicana. La educación que imparte el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para la cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. La fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 1943. El 30 de diciembre de 1943 se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, siendo producto de la integración de diversas agrupaciones de maestros y demás trabajadores del sistema educativo de entonces. Según el líder sindical disidente Artemio Ortiz, esta organización sindical se fundó en 1943, auspiciada por el presidente Manuel Ávila Camacho, cuando se aglutinaron a su interior de diversos sindicatos que había en varios estados del país. Este sindicato se define a sí mismo como la organización de estructura nacional y unitaria de los trabajadores de la educación, que promueve la defensa y continuo mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de sus agremiados. Los sindicatos defienden la igualdad de derechos y la igualdad salarial. Luchan contra la discriminación de raza, género, orientación sexual y discapacidad. Fomentan el respeto y la dignidad en el lugar de trabajo. La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de México, fundada en 1950, es el organismo que agrupa las principales instituciones de educación superior públicas y particulares de México. Es una asociación no gubernamental de carácter plural que congrega a las principales instituciones de educación superior del país, tanto públicas como particulares, cuyo común denominador es su voluntad para promover el mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. Se creó formalmente el 25 de marzo de 1950 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con la participación de 26 universidades e institutos públicos de educación superior de diversas entidades federativas. Actualmente, la ANUYES está conformada por 207 universidades e instituciones de educación superior, de las cuales 178 son públicas y 29 son particulares. La UNAM y la pedagogía, 1955.
La historia de la disciplina pedagógica en México la podemos rastrear desde principios del siglo XIX, cuando empieza todo movimiento de independencia, lo que genera y da curso a una nueva sociedad. A partir de este siglo se define un nuevo proyecto social que se concreta en los primeros años de la Revolución. Hasta 1955, la pedagogía era estudiada como posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fecha en que es creado el Colegio de Pedagogía, cuya experiencia permite surgir en 1959, bajo la administración del Dr. Francisco Larroyo. La idea de fundar una licenciatura en pedagogía, concediéndose a los licenciados el título de pedagogo y a los estudios superiores los grados de maestro y doctor en pedagogía. La licenciatura en pedagogía de la UNAM comenzó con el plan de 1960, reformado en 1966 y 1972. Posteriormente ha sufrido modificaciones para adecuarlo a los nuevos requerimientos de nuestra sociedad. Francisco Larroyo y el Colegio de Pedagogía, 1959. Fue director general de Educación Normal en la SEP y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto. Participó entre otras importantes tareas académicas. Francisco Larroyo depositó en la pedagogía como ciencia y filosofía su deseo de transformar y configurar un México más democrático y libre. Propuso y creó su propia utopía pedagógica y educativa. Defendió activamente la educación humanista como la única vía posible de formar un hombre integral. Adolfo López Mateos y los libros de texto gratuitos. El 12 de febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó por decreto la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, para encargarse de fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria. Esta iniciativa tenía como fundamento el mandato constitucional de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. La gratuidad solo era plena cuando los alumnos de las escuelas primarias recibieran sin costo los libros indispensables para sus estudios y tareas. Echeverría y la reforma educativa de 1970. Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México el 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. La administración de Luis Echeverría mostró desde un principio su interés de mejorar el sistema educativo y puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. En este periodo se diversificaron los servicios educativos, aumentó el número de escuelas y se reformaron los planes de estudio en la educación básica. Se publicó además una ley federal de educación que constituyó y sustituyó a la de 1941. La reforma educativa de 1970 a 1976 es el intento de reformular los procesos de subjetivación posteriores a la crisis del 68 y de insertar los controles de la vida en los dispositivos estatales de seguridad. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1971. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, es la institución responsable de establecer las políticas públicas en humanidades, ciencia, tecnología e innovación de México. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado por disposición del Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970 como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal
integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Está dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país. Tiene la responsabilidad oficial para elaborar y hacer las políticas de ciencia y tecnologías nacionales. Fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización sindical mexicana que se creó el 17 de diciembre de 1979 como una alternativa de afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por grupos de maestros disidentes del CENTE del sur del país. Este sindicato se define a sí mismo como la organización de estructura nacional y unitaria de los trabajadores de la educación, que promueve la defensa y continuo mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de sus agremiados. Universidad Pedagógica Nacional, 1978. La Universidad Pedagógica Nacional es una institución pública de educación superior, creada por el Decreto Presidencial el 29 de agosto de 1978. La UPN se creó por mandato del Presidente de la República, Poder Ejecutivo, el 25 de agosto de 1978. El decreto de creación encomienda a la UPN prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior, orientados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo a las necesidades de nuestro país. La educación en el México del siglo XXI. La educación del siglo XXI se centra en la personalización, la igualdad, la colaboración, la comunicación y las relaciones comunitarias. Estas habilidades son necesarias en una economía global que cambia rápidamente y los estudiantes se capacitarán para trabajos que aún no existen. El objetivo de la educación en el siglo XXI es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Fox y las TICs, abriendo paso al sistema de competencias neoliberal. Las TICs, como herramientas tecnológicas, han incrementado el grado de significancia y concepción educativa, estableciendo nuevos modelos de comunicación, además de generar espacios de formación, información, debate, reflexión, entre otros, rompiendo con las barreras del tradicionalismo en el aula. Las tecnologías importan, el gobierno lo sabe y gasta mucho dinero en ello, pero es tanto el dinero involucrado que debe gastarse bien. En los sexenios de Fox y Calderón, 5 programas concentraron los recursos para el fomento de las tecnologías en la educación. Peña Nieto y la reforma educativa. El 10 de diciembre, en el marco del 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia educativa que tiene la visión de transformar a México a partir del mejoramiento de la educación. El presidente Peña Nieto mencionó que la fórmula para lograr una reforma educativa que garantizara una mejor educación era aparentemente simple. Debíamos formar mejores maestros, desarrollar mejores contenidos y ofrecer mejores escuelas en todo el país. El presidente también dijo que un segundo gran objetivo de la transformación que llevamos a cabo en la educación pública ha sido mejorar los contenidos y los métodos de enseñanza en nuestras escuelas y establecimientos. Un nuevo modelo educativo que exigió desarrollar nuevos planes y programas de estudio bajo el enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto ha sido todo por mi parte. Ahora les presento la bibliografía con la que me apoyé a realizar este video informativo acerca de la pedagogía en el México contemporáneo.
Muchas gracias por su atención y espero que esta información haya sido de utilidad y de agrado.